creo que hay coincidencia de trabajo en el gobierno y pues esto no lo podemos hacer solo, tenemos que ir de la mano justo de la academia y de la sociedad civil. Así es que me encantó el título, me encantó que vamos en el mismo canal, así es que pues muchísimas gracias. Yo les traigo toda una iniciativa que tenemos en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y nos tenemos que remontar un poquito a la historia y a hablar sí de las cifras y de los mexicanos en el exterior, porque justo el hecho de hablar de población en retorno es porque hay mexicanos en el exterior. Entonces, tienes que dimensionarlo. Tenemos que dimensionar, claro. Y sí me interesa mucho conceptualizar eso que está pasando allá y que para eso hay esta política pública que se creó hace 26 años, que es el programa en su momento para las comunidades mexicanas en el exterior y que ha ido evolucionando y que ahorita es el instituto, ¿no? Entonces, es importante que nosotros veamos que en el mundo tenemos más de 12 millones de mexicanos, pero de esos 12 millones que están fuera, el 98% son mexicanos que viven en Estados Unidos. De ahí que la estrategia y la vinculación que tenemos con Estados Unidos pues sea muy particular porque ahí está el 98%. Si ustedes pueden analizar, el siguiente país con más número de mexicanos es Canadá, luego España, y sí tenemos política para el resto del mundo porque todos los mexicanos, donde quiera que se encuentren, necesitan ser atendidos, pero hay ciertas estrategias muy específicas para los mexicanos en Estados Unidos. Y luego de esa población que tenemos en Estados Unidos, tenemos dos grandes grupos. El grupo de los mexicanos que tienen documentos, que son casi 6 millones de mexicanos, y los que no tienen documentos. Y toda esa diversidad de población tiene situaciones distintas, unas más vulnerables que otras, etcétera, porque de los que tienen documentos están los que ya son naturalizados, que son como 2.4 millones, pero tenemos 3.9 millones que no están, que son residentes y que ante las nuevas políticas migratorias de Trump, los 6 millones que no tienen documentos, más los que tienen, pero están en situaciones de no ser ciudadanos, pues entonces estamos hablando casi de 9 millones en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y de los que no tienen documentos, pues tenemos a los Dreamers, ¿no? De esos 5.8 millones o casi 6, está toda la población DACA, que son más de 600,000. Entonces, todo este esquema de mexicanos fuera de nuestro país nos dice tenemos que hacer algo para vincularlos. En ese contexto, sí, solo quería yo ubicar que también hay una historia que tenemos con Estados Unidos que también nos hace que esta vecindad nos haga ver que hay una franja, y por eso la quería poner en un muy mapeada para que veamos pues que hay lugares que son prácticamente de mexicanos, como California, Texas, Arizona, Illinois, Colorado. O sea, tú vas ahí, encuentras información en español, la cultura, hay un sincretismo ahí en todos los sentidos, que es importante también reconocer para poder entender qué vamos a hacer con esta población y luego de dónde vienen. Entonces también tenemos que ubicar en nuestro país cómo se ha ido moviendo la migración, porque ahorita, la que sigue por favor, las circunstancias que hacen ahora la migración ya no son las mismas. Ustedes saben que ahorita estamos prácticamente en migración cero. Y no necesariamente quiere decir que es porque México ha avanzado económicamente, sino porque también Estados Unidos ha tenido problemas económicos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quería aquí marcar es que también los patrones han cambiado. La migración antes era más rural. En los últimos años, si ustedes pueden ver en las cifras hacia el 2014, la Ciudad de México fue de las ciudades con mayores niveles de migración a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el parámetro? ¿Qué está sucediendo? Entonces, hay patrones que han ido cambiando. Si se dan cuenta, Ciudad de México se une a esquemas de migración importante como Michoacán, Guanajuato, Jalisco. Entonces, eso también implica que conozcamos qué va a pasar con la población en retorno, porque también todos llegan a sus lugares, pero no se ubican en sus lugares. Al final, algunos se tienen que ir a las ciudades, etcétera. Entonces, todo este mapeo es importante que lo visualicemos. Entonces,
con ese contexto es que tenemos este instituto, que es el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que se ubica en la Secretaría de Relaciones Exteriores y que su propósito central es empoderar a la comunidad mexicana que vive fuera, principalmente en Estados Unidos, lograr integrarlos. Escuchaba que aquí hay que hacer un trabajo de integración, pues imagínense, el primer paso allá también era hacer, es la misma situación pero al revés. Allá también hay que hacer un trabajo de integración y una vez que están empoderados, integrados y que conocen sus derechos, entonces podrá haber también un vínculo con México, ¿no? Y eso es como la parte central de lo que hacemos con los mexicanos allá y para eso tenemos diferentes áreas, desde el área de educación, salud, la educación financiera, cómo fortalecer su identidad, reconocerlo, su patrimonio. Existen muchísimas acciones que tenemos que revisar con nuestra comunidad, pero ante estas nuevas medidas vulnerables que no nacen con Trump, que ya vienen desde antes, desde Obama, desde el 2007, 2008, ya se venía dando un proceso continuo de deportaciones, de retorno, de vulnerabilidad, y hay iniciativas que desde entonces tuvimos que empezar a visibilizar, y entonces ahí nace un nuevo concepto que es el de la protección preventiva, porque significa que en el exterior ahora tenemos que trabajar en la prevención, y así como va a venir un tsunami, pues hay que saber qué hacer, o en un sismo hay que saber qué hacer. En este caso, dado que no sabemos cómo va a actuar el gobierno de Estados Unidos con los migrantes, pues tenemos que preparar a nuestra comunidad. Y eso es lo que más o menos me gustaría trabajar ahorita en esta mesa, porque bueno, el IME es mucho más, ¿no? Para eso, tenemos una red de consulados en Estados Unidos. Que es la más grande de todo el mundo, Es la más grande, ¿no?, que tiene un país en otro país, eso justo por las circunstancias. Entonces, esa circunstancia también te hace tener toda una red y una política de vinculación con nuestros consulados, y lo más importante que hemos logrado en los últimos 26 años es que hoy hay una figura específica que es el cónsul comunitario, ¿sí? Todo mexicano que está afuera tiene derecho a la documentación, a la protección, y así es una política exterior en cualquier país del mundo, ¿no? Pero a diferencia de otros países, México ahora debe tener un cónsul comunitario que nace de la propia demanda de la comunidad y que se tuvo que actuar. Y ese vehículo nos ha permitido ser como muy certeros en cómo atender y cómo hacer comunidad. Lo que quiero ahorita resaltar son estas iniciativas que tenemos en el instituto que van dirigidas de alguna manera a la población en retorno, pero desde el exterior, a través de la red consular. Y el primer tema, porque es la base central y siempre ha sido la demanda principal de las comunidades, es educación. Educación es el motor de cualquier persona. O sea, yo mismo soy producto de la migración, y si estoy aquí sentada con ustedes es porque tuve la oportunidad de ir a la escuela, y a diferencia de mis hermanos, que vengo también de un pueblo muy chiquito y que tienes 2 hermanos, el que no fue a la escuela, no, por más vamos a seguir trabajando, pero no tiene esas oportunidades. Entonces, igual nuestros migrantes, el motor central es la educación. Entonces, el primer tema con el que empezamos a trabajar fue esta iniciativa que se lanza de Educación Sin Fronteras, y bueno, empieza a haber todo un trabajo de facilitar el acceso a las escuelas, de instalar módulos de LINEA en los puntos de repatriación, de generar esquemas que permitan apoyar a la comunidad, pero eso ahorita solo son anuncios, ¿sí? Ya está en la ley, pero todavía nos falta toda una estrategia que le compete más al gobierno mexicano de cómo vas a operar. El otro tema que tiene que ver con la reinserción social es el de las remesas, ¿sí? Porque las remesas siguen estando ahí, no vamos a hablar de los grandes números que llegan en remesas, pero sí es importante decir que esas remesas son ahorros particulares de los migrantes, pero que sí están causando efectos en nuestra comunidad y en nuestras sociedades internas, porque o las familias solo están esperando las remesas y no hay esquemas que logren les den valor agregado, y entonces tenemos que buscar
que esquemas como el programa 3x1, que nace de una iniciativa de la propia comunidad migrante, se transforme, y para eso necesitamos a la sociedad civil que empiece a reclamar y a hacer esquemas para ver qué va a pasar con ese programa, porque hasta ahorita ese programa nace desde fuera, pero qué le compete también a México y a la comunidad local para que ese programa llegue, porque ahí hay recursos. Tenemos el tema de la vivienda para migrantes, que también, si ustedes se dan cuenta, cuando van hacia las comunidades de alta migración en nuestro país, siempre van a ver la casa más bonita en una esquinita, algo así, que no tiene servicios, pero que es de un migrante. Entonces también debe haber una política específica de vivienda, de urbanidad, para esas zonas de migrantes donde hay recursos invertidos que luego se invierten solo en casotas, que llega la primer lluvia o no hay agua y se va, ¿no? Entonces ahí hay un tema. Hasta ahorita nosotros hemos revisado desde el IME, con diferentes áreas en la CONAVI, en sociedad hipotecaria, en la sociedad civil, en las empresas, de colocar el tema de migrantes. Y ya hay algunas iniciativas muy buenas, como tenemos 3 iniciativas. Una que es construcción en terreno propio para migrantes, que eso es con subsidio de CONAVI. La otra es crédito para migrantes, que es un logro importantísimo porque regularmente no hay crédito para migrantes, pero las remesas pudimos lograr que si tú demuestras que tienes recibos de remesa constantes, ya puedes ser sujeto de crédito. Entonces, eso es muy importante en lo que hemos avanzado. Con AFIN se ha creado ahorita un crédito para jóvenes, que ya existe el crédito para jóvenes, pero hay que señalarlos para migrantes. Entonces, está esta iniciativa de Regresa y Emprende, ¿sí? Que hay otras iniciativas que tenemos a nivel de inclusión financiera para migrantes, como tenemos que buscar también los canales de cómo llega el recurso, apertura de cuentas a nivel remota, cómo ahorra esta comunidad para el retiro y el futuro desde el exterior, para que sus condiciones en el retorno sean planeadas. Entonces sí tenemos que hacer cosas también desde que están fuera. Todas estas iniciativas las pueden consultar en algún momento, pero quería detenerme aquí un momentito en el de Somos Mexicanos, porque la iniciativa del gobierno, por así decirlo, que está en el Instituto Nacional de Migración, es que se creó este programa de Somos Mexicanos, estrategia de Somos Mexicanos, en la que esa iniciativa es justo la que ubica qué hay para los mexicanos en retorno. Entonces nosotros desde la Cancillería lo que hemos hecho es hacer una relación con ellos para que ellos nos indiquen cuáles son esas iniciativas que hay, y entonces nosotros ponemos nuestra infraestructura que está en todos los consulados para que se pueda dar esa información a la comunidad. Y ahorita lo que viene es decirles qué estrategias hemos hecho para que toda esta información se socialice con la comunidad. Y ahí la que sigue es justo el trabajo que debemos hacer con la sociedad civil organizada, ¿sí? Ya les dije lo de la SEP, les sigo. Entonces tenemos varias iniciativas. Generamos esquemas de ventanillas de atención comunitaria. Entonces tenemos la ventanilla de orientación educativa, estamos haciendo guías donde tú les vas a decir, si regreso a México, ¿quién me puede ayudar para inscribir a mis hijos en las escuelas? Si regreso a México, ¿qué hago con la apostilla? Ya no existe, porque debemos saber que es una población que tiene muchos años que vive fuera de nuestro país y que no tiene idea qué pasa cuando llega aquí. Entonces, tenemos esa guía en temas de educación. Hicimos esquemas de la Semana Binacional de Educación para que hagamos ferias, talleres y que la comunidad pueda ir a los consulados, a las escuelas, a las iglesias. Y aquí el tema de la sociedad civil en Estados Unidos es importantísima. Los mexicanos organizados han sido la clave para hacer llegar esta información. Protección al patrimonio es, pues sí, si regreso a México, ¿qué va a pasar con mi casa aquí? ¿Qué va a pasar con mis ahorros y mis cuentas de cheque y mis herramientas, etcétera, ¿no? O sea, desde todos esos detalles tenemos nosotros que pensar cómo les damos esa información. Y entonces hicimos esta guía que se llama Más vale estar preparado, en la que tú les das en temas de inclusión financiera y de educación financiera todas las herramientas para que puedan avanzar y puedan proteger su patrimonio. También hicimos todo un proyecto para vincularnos con la diáspora mexicana calificada, que es otro tema
esos mexicanos altamente calificados, que tenemos más de 1 millón de mexicanos, ellos son ahora unos aliados. Tenemos 58 capítulos en 24 países y, por ejemplo, ahorita, para el tema del sismo, ya esa comunidad ha creado viviendas antisísmicas. Entonces, esa también es otra herramienta en la que podemos trabajar. Y la importancia de todo esto, que es justo lo que tú decías, o sea, el trabajo, yo soy gobierno, trabajo a través de una red, que es una red de consulados, trabajo a través de una red que es la red de mexicanos altamente calificados, y todas estas redes, tenemos más de 2,000 clubes y federaciones, que es sociedad civil organizada afuera, por oriundez o por, la mayoría es si soy de un pueblito, hago mi club, organizo y ayudo a mi comunidad, las plazas comunitarias, que son grupos de iglesias, centros comunitarios, escuelas, cualquier grupo organizado que quiere brindar educación, ayuda a nuestras comunidades. Entonces, el tema central que tenemos es que hay que sumar gobierno, sociedad civil, academia, porque el reto que tenemos de la población en retorno es muy amplio.